sus hijos, pero fue ella quien causó ese duelo. La tarde del 4 de marzo de 2022, en una casa silenciosa enclavada entre las montañas de Utah, Eric Richins se quedó dormido para siempre. Tenía 41 años. Tenía 3 hijos. Tenía una copa de margarita en la mesita de noche. Lo que nadie sabía esa noche, ni sus vecinos, ni sus amigos, ni sus propios hijos, es que alguien dentro de esa casa ya había tomado una decisión irreversible. Días después, su esposa daría una entrevista llorando ante las cámaras. Meses después, publicaría un libro ilustrado sobre el dolor de perder a un padre. Un año después, los investigadores descubrirían que ese mismo libro era la prueba más fría y calculada que jamás habían visto. Esto es la historia de Eric Richins, un hombre que amaba a su familia, que confiaba en su esposa, y que murió sin saber que la persona más cercana a él llevaba meses planeando su final. Es también la historia de Kouri Richins, escritora, madre, vecina ejemplar, y la mujer que un jurado de Utah encontró culpable de todos los cargos en marzo de 2026. Pero antes de llegar al veredicto, hay que entender cómo llegamos aquí. Porque este caso no es solo un crimen. Es una arquitectura del engaño construida ladrillo a ladrillo, durante años, dentro de los muros de un matrimonio que nadie veía desde adentro. ¿Cómo puede alguien escribir un libro sobre el duelo que ella misma fabricó? ¿Cómo puede una madre mirar a sus hijos a los ojos después de haberles quitado a su padre? ¿Y cómo, finalmente, la justicia encontró las respuestas que Eric Richins ya no podía dar? Quédate. La historia comienza ahora. Camas es un pueblo pequeño en el condado de Summit, en el estado de Utah. Está rodeado de pinos y montañas nevadas, y en invierno sus calles se llenan del silencio particular de los lugares donde la gente cree que nada malo puede pasar. Es el tipo de comunidad donde los vecinos se conocen, donde los niños van juntos a la escuela, donde las historias de violencia parecen pertenecer a otro mundo, a otra pantalla, a otra vida. Eric Richins creció cerca de allí. Era un hombre de estatura media, cabello oscuro, sonrisa fácil. Quienes lo conocieron lo describieron como alguien trabajador, tranquilo, profundamente comprometido con su familia. Era contratista de construcción, tenía su propio negocio, y llevaba años construyendo tanto casas como el futuro que imaginaba para sus 3 hijos. Era del tipo de persona que llega a los eventos escolares, que arregla lo que está roto en casa, que prefiere una cena en familia a cualquier otra cosa. Conoció a Kouri en la comunidad. Se casaron y se instalaron en una propiedad amplia en las afueras de Camas. Con el tiempo tuvieron 3 hijos varones. En apariencia, la vida que construyeron juntos era exactamente lo que parecía, una familia estable, una casa bonita, 2 adultos intentando salir adelante. Pero las apariencias, como este caso demostraría con brutalidad, son una de las formas más peligrosas de la mentira. Kouri Richins no era solo la esposa de Eric. Era también una figura cada vez más activa en el mercado inmobiliario local, alguien con aspiraciones, con ambición. Quienes la conocían la describían como una mujer segura de sí misma, siempre bien presentada, con una energía que podía confundirse fácilmente con entusiasmo o con algo más difícil de nombrar. Era hábil con las palabras, con los gestos, con la imagen que proyectaba hacia afuera. Lo que nadie veía, o lo que nadie quería ver, era la fractura que existía dentro de ese matrimonio. Según lo que emergería durante la investigación y el juicio, Eric y Kouri llevaban tiempo en un territorio complicado. Había desacuerdos sobre dinero. Había tensiones sobre propiedades. Había conversaciones sobre un posible divorcio. Eric, según documentos legales presentados más tarde en el juicio, había llegado a redactar cambios en su testamento que habrían limitado significativamente lo que Kouri recibiría en caso de separación o muerte. Esos documentos nunca llegaron a firmarse.
Eric Richings era un hombre que trabajaba duro, que quería a sus hijos, y que, en algún momento que nunca podrá precisarse con exactitud, dejó de estar completamente a salvo dentro de su propio hogar. La noche del 3 al 4 de marzo de 2022, Eric llegó a casa. Era un viernes. Sus hijos estaban allí. Corey también. Según la versión que ella daría a las autoridades en las horas y días siguientes, esa noche fue una noche como cualquier otra. Ella le preparó una bebida, un margarita. Se sentaron juntos. Hablaron. Y cuando Eric se fue a dormir, ella no imaginó, según dijo, que no volvería a despertar. Esa versión, con el tiempo, se desmoronaría completamente. Pero en las horas previas a que eso ocurriera, mientras la nieve cubría silenciosamente los tejados de camas y los 3 hijos de Eric Richings dormían en sus habitaciones, un hombre de 41 años se acostó sin saber que esa sería la última vez. La mañana del 4 de marzo de 2022, Corey Richings llamó al servicio de emergencias. Su esposo no respondía. Estaba en la cama, inmóvil. Los paramédicos llegaron a la propiedad en camas y encontraron a Eric Richings sin signos vitales. Los intentos de reanimación fracasaron. Fue declarado muerto en el lugar. Tenía 41 años. La escena, en apariencia, no gritaba crimen. Era un hombre joven, sí, pero los hombres jóvenes también mueren de causas naturales. Los paramédicos no encontraron señales visibles de violencia. No había heridas. No había desorden. Era una habitación tranquila, en una casa tranquila, en un pueblo tranquilo. El médico forense del condado de Summit fue convocado para realizar la autopsia. Y fue ahí, en la frialdad meticulosa del laboratorio forense, donde la historia comenzó a cambiar. Los resultados toxicológicos tardaron semanas en llegar, como es habitual en estos procedimientos. Pero cuando llegaron, la conclusión fue imposible de ignorar: Eric Richings había muerto por una sobredosis masiva de fentanilo. Un opioide sintético extremadamente potente, hasta 100 veces más fuerte que la morfina, que estaba presente en su sistema en una cantidad que los expertos describirían posteriormente como letal varias veces. No era la concentración de alguien que había consumido accidentalmente una pastilla contaminada. Era una dosis que sugería administración deliberada. El fentanilo no aparece en el organismo por accidente en esas cantidades. No se inhala en el aire. No se absorbe al tocar una superficie. Para estar presente a ese nivel en la sangre de Eric Richings, alguien tuvo que dárselo. Y dárselo de una manera que él no detectara. Las investigaciones iniciales apuntaron rápidamente a la bebida de esa noche. El margarita que Corey, según sus propias palabras, le había preparado. Los investigadores comenzaron a construir una cronología: quién estaba en la casa, qué se preparó, cuándo fue el último momento en que Eric estuvo consciente y lúcido. Lo que los investigadores también descubrirían, y esto tardaría más tiempo, requeriría más trabajo, más hilos que tirar, es que la noche del 4 de marzo de 2022 no era un hecho aislado. Era, presuntamente, el capítulo final de una historia que había comenzado mucho antes. Porque Corey Richings, según los cargos presentados contra ella, no había actuado de manera impulsiva. No había sido un momento de rabia o de desesperación. Había, al parecer, intentado envenenar a su esposo en al menos 2 ocasiones previas antes de que esa noche fatal llegara. Estas presuntas tentativas anteriores serían documentadas por la fiscalía y presentadas ante el jurado como parte de un patrón deliberado y calculado. La muerte de Eric Richings no fue una tragedia. Fue, según el veredicto que llegaría 4 años después, un asesinato en primer grado. Pero en los días inmediatos a su muerte, mientras el cuerpo de Eric era trasladado,
mientras sus hijos eran consolados, mientras el pueblo de Camas procesaba la noticia de que había perdido a uno de los suyos. Kouri Richins aparecía ante las cámaras y ante su comunidad haciendo algo que nadie olvidaría. Lloraba. Hablaba de lo mucho que amaba a su esposo. Y poco tiempo después, comenzaba a trabajar en un libro. Un libro sobre el duelo. Un libro para sus hijos. Un libro titulado Are You With Me? ¿Estás conmigo?, en el que Kouri Richins explicaba a los niños cómo procesar la pérdida de un ser querido. Un libro ilustrado, tierno en apariencia, que sería publicado y que ella presentaría en entrevistas como un acto de amor hacia sus hijos. Los fiscales lo verían de otra manera. Para ellos, ese libro era la prueba más perturbadora de todas, no de violencia, sino de frialdad. De una capacidad para construir una narrativa pública de dolor mientras, según la acusación, ocultaba el origen real de ese dolor. Eric Richins estaba muerto. Sus hijos no tenían padre. Y su esposa estaba escribiendo sobre el duelo. Las investigaciones por muerte relacionada con sobredosis de opioides no siempre se tratan como homicidios desde el primer momento. En 2022, en medio de una crisis nacional de fentanilo que cobraba decenas de miles de vidas al año en Estados Unidos, una muerte por esa causa podía, en primera instancia, atribuirse a consumo accidental. Los investigadores del condado de Summit, sin embargo, no se conformaron con esa explicación. Había algo que no encajaba. Eric Richins no tenía historial conocido de consumo de opioides. No había antecedentes de adicción. No había señales en su entorno inmediato, ni jeringas, ni pastillas, ni parafernalia de ningún tipo, que indicaran que era un consumidor habitual o esporádico. Y la cantidad de fentanilo encontrada en su sistema era, según los toxicólogos, incompatible con una primera experiencia accidental. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Summit comenzaron a ampliar el radio de sus pesquisas. Hablaron con familiares, con amigos, con socios de negocios de Eric. Revisaron sus finanzas. Revisaron las de Kouri. Y encontraron algo que llamó su atención de inmediato: la situación económica del matrimonio era considerablemente más compleja de lo que la imagen exterior sugería. Había deudas. Había propiedades con problemas. Y había, según documentos que los fiscales presentarían ante el tribunal, un testamento que Eric había estado revisando en los meses previos a su muerte, un testamento que, de haberse completado y firmado, habría reducido drásticamente lo que Kouri recibiría. Ese testamento nunca fue firmado. Paralelamente, los investigadores comenzaron a rastrear el origen del fentanilo. Esta es una de las líneas más importantes en cualquier caso de envenenamiento. ¿De dónde vino la sustancia? El fentanilo no es algo que se compra en una farmacia con una receta cualquiera. Su adquisición ilegal requiere contactos, transacciones, rastros. Lo que descubrieron fue que Kouri Richins había estado en contacto, en los meses previos a la muerte de Eric, con un hombre llamado Alex Chinchilla. Chinchilla, según la investigación, era el presunto proveedor de sustancias controladas. Los registros de comunicación entre Kouri y Chinchilla, recuperados por los investigadores, mostrarían conversaciones que los fiscales interpretarían como evidencia directa de la adquisición de fentanilo. Alex Chinchilla fue arrestado por cargos relacionados con tráfico de drogas. Sus declaraciones y los registros de sus comunicaciones se convertirían en una pieza fundamental del caso contra Kouri. Pero el elemento que verdaderamente aceleró la investigación, el momento en que las piezas comenzaron a encajar con una velocidad que los propios investigadores no anticipaban, fue la publicación del libro. Cuando Are You With Me apareció en el mercado en 2022, Kouri Richins concedió entrevistas. Habló del dolor de perder a Eric. Habló de su necesidad de ayudar a sus hijos a procesar el duelo. El libro tuvo cobertura mediática.
Y esa cobertura llegó a personas que comenzaron a hacer preguntas. Los familiares de Eric Richins, que desde el principio habían tenido dudas sobre las circunstancias de su muerte, utilizaron esa visibilidad pública para presionar. Para exigir respuestas. Para insistir en que la investigación no se cerrara. En mayo de 2023, más de un año después de la muerte de Eric, Kouri Richins fue arrestada. Los cargos eran graves: asesinato en primer grado y posesión con intención de distribuir una sustancia controlada. La acusación sostenía que Kouri había envenenado a su esposo con una dosis masiva de fentanilo disuelto en la bebida que ella misma le preparó la noche del 3 de marzo de 2022. El arresto sacudió a camas. La mujer que había aparecido en las noticias hablando de duelo y de amor maternal era ahora la principal acusada en el asesinato del hombre sobre cuya pérdida había escrito un libro. Durante el proceso previo al juicio, los abogados defensores de Kouri intentaron suprimir varias pruebas. Argumentaron que algunas de las comunicaciones recuperadas habían sido obtenidas de manera cuestionable. Los tribunales rechazaron en su mayoría esos argumentos. El juicio comenzó en 2025. Duró varias semanas. Los fiscales presentaron la evidencia toxicológica, los registros de comunicación con Chinchilla, los documentos financieros, el testamento no firmado y el testimonio de expertos forenses que explicaron con precisión técnica cómo y cuándo el fentanilo había llegado al sistema de Eric Richins. Presentaron también el libro de Kouri, no como un crimen en sí mismo, sino como un documento que ilustraba, según la fiscalía, la capacidad de la acusada para construir una imagen pública completamente desconectada de la realidad privada. La defensa argumentó que Eric podría haber consumido el fentanilo voluntariamente, que había otras explicaciones posibles, que las pruebas eran circunstanciales en aspectos clave. Llamaron a sus propios expertos. Cuestionaron la cadena de custodia de las evidencias. El jurado escuchó todo. Escuchó durante semanas los detalles de un matrimonio en crisis, de transacciones sospechosas, de un hombre que murió con una cantidad de fentanilo en su cuerpo que ningún experto pudo explicar como accidental. Escuchó sobre el libro. Sobre las entrevistas. Sobre las lágrimas públicas y las conversaciones privadas. Y cuando llegó el momento de deliberar, no tardaron mucho. En marzo de 2026, 4 años después de la muerte de Eric Richins, el jurado regresó a la sala del tribunal con su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de todos los cargos. Kouri Richins, de pie ante el juez, escuchó cada palabra. Las cámaras registraron el momento. El mundo, que había seguido este caso con una mezcla de incredulidad y fascinación, tuvo su respuesta. La sentencia formal se programaría para semanas después del veredicto. En Utah, el asesinato en primer grado conlleva una pena mínima de cadena perpetua, con la posibilidad o la imposibilidad, según decida el juez, de libertad condicional. La fiscalía había pedido la pena máxima posible. Pero más allá de los números, más allá de los años de prisión que Kouri Richins enfrentará, hay una historia humana que ningún veredicto puede cerrar completamente. Eric Richins tenía 3 hijos. Esos niños crecerán sabiendo que su padre no murió de una enfermedad, no murió en un accidente, no murió de una de las formas que la vida, con toda su crueldad ordinaria, nos arrebata a las personas que amamos. Crecerán sabiendo que su padre fue envenenado. Y crecerán sabiendo, también, quién lo hizo. Esa es una carga que no tiene equivalente legal. No hay sentencia que la compense. La familia de Eric, sus padres, sus hermanos, quienes lo conocieron antes de que Kouri entrara en su vida, había luchado durante años para que la verdad saliera a la luz. Habían presionado cuando la investigación parecía avanzar despacio. Habían hablado públicamente cuando hacerlo era doloroso. Y cuando llegó el veredicto, sus palabras no fueron de triunfo.
fueron de alivio. Del tipo de alivio agotado que solo sienten quienes han cargado una injusticia durante demasiado tiempo. El caso Richings generó también una conversación más amplia sobre varios temas que trascienden los límites de Kamas, Utah. El primero es el del fentanilo como arma. La crisis de opioides en Estados Unidos ha creado, de manera involuntaria, una nueva clase de crimen, el envenenamiento con sustancias que son relativamente fáciles de conseguir en ciertos mercados ilegales, que son indetectables al gusto y al olfato, y que en dosis suficientes matan sin dejar rastros visibles de violencia. Los expertos en medicina forense advirtieron, a raíz de este caso, que muertes catalogadas inicialmente como sobredosis accidentales podrían requerir una revisión más rigurosa cuando el contexto personal de la víctima no coincide con un perfil de consumo. El segundo tema es el del papel de la narrativa pública en los crímenes. Kouri Richings no huyó después de la muerte de su esposo. No desapareció. Hizo exactamente lo contrario, se volvió visible. Habló de su dolor. Escribió un libro. Se presentó como una viuda que intentaba sanar a sus hijos. Y esa narrativa funcionó durante meses, quizás años, para crear una imagen que retrasó, aunque no impidió, las consecuencias legales. Los fiscales usaron ese libro no solo como prueba de frialdad emocional, sino como ejemplo de una estrategia deliberada de construcción de imagen pública. El tercero, y quizás el más difícil de articular, es el que tiene que ver con lo que no vemos. Con los matrimonios que desde afuera parecen funcionales y por dentro llevan una fractura que nadie nombra. Con las personas que están en peligro dentro de sus propios hogares sin que nadie lo sepa. Con los sistemas de apoyo que fallan, con las señales que no se leen, con los cambios de testamento que nunca se firman porque no parece urgente. Eric Richings no sabía que estaba en peligro. O si lo intuía, no lo verbalizó de una manera que llegara a quienes podían ayudarlo. Eso no es una crítica hacia él. Es una realidad que este caso ilumina con una claridad incómoda. A veces, la amenaza más cercana es la que menos podemos ver. El 4 de marzo de 2022, en una casa silenciosa en Kamas, Utah, Eric Richings se quedó dormido por última vez. Tenía 41 años. Tenía toda una vida por delante. Tenía 3 hijos que lo necesitaban. 4 años después, un jurado le devolvió, aunque sea de forma imperfecta y tardía, algo que ningún libro sobre el duelo podría haber reemplazado, la verdad. No todas las historias tienen un final que se sienta como justicia. Pero esta, al menos, tiene un veredicto que dice su nombre. El nombre de Eric Richings. Y lo que ese nombre merece, ser recordado no como víctima de una sobredosis, no como un dato estadístico en la crisis del fentanilo, sino como un padre, un trabajador. Un hombre real que fue traicionado por alguien en quien confiaba completamente. Eso es lo que queda cuando se apagan las cámaras, cuando los abogados recogen sus maletines, cuando el jurado regresa a sus casas. Una familia tratando de reconstruirse. 3 niños aprendiendo a vivir con una ausencia que no debería existir. Y en algún lugar entre las montañas nevadas de Utah, el eco de una vida que valía mucho más de lo que quien la tomó jamás estuvo dispuesta a reconocer.